presentes los maestrantes de la Unidad Educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa, los cuales venimos a desarrollar el tema de epistemologías del sur y las ciencias humanas. Presentes están el profesor Elio Camacho, la profesora Jordi Martínez, la profesora Lilizabeth Rodríguez, el profesor Lisandro Pérez, el profesor Luis García y mi persona, Candy Perales. Para saber un poco de lo que es epistemología del sur, es importante primero desarrollar el concepto de epistemología, que no es más que el estudio de las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan la obtención del conocimiento científico y criterios por los cuales se han de justificar o invalidar, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. Partiendo de este concepto, nos vamos entonces a lo que es epistemologías del sur. El autor Boaventura de Sousa Santos, en su libro propone, o en su investigación nos indica, que la epistemología del sur es una expansión de la imaginación política más allá del agotamiento intelectual y político del norte global. Este agotamiento se traduce en la capacidad de enfrentar los desafíos del siglo y en las amenazas de la democracia, derecho a la dignidad humana. El sur que hablamos no es más que una metáfora de sufrimiento humano, causado por las grandes formas de opresión. ¿Cuáles formas de opresión? Podemos nombrar el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Estas formas de opresión también varían de formas, se pueden nombrar las formas de lucha y la resistencia de opresión. En pocas palabras, la epistemología del sur busca ampliar las posibilidades de repensar el mundo a partir de los saberes y prácticas de un sur global, para aportar instrumentos teóricos metodológicos que permitan desarrollar un diagnóstico crítico del presente que tiene como fin reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. Partiendo de estos dos conceptos, también podemos entonces nombrar lo que es epistemología colonial, que no es más que el conocimiento que se impuso mundialmente de forma hegemónica, colonizando y sobreponiéndose sobre los saberes concretos como lo que es la política, la económica, la religión y la cultura. Dando un breve ejemplo de cada una de estas colonizaciones, podemos decir que por lo menos a nivel cultural hubo una reducción de la cultura, de nuestra cultura tradicional, hasta dejarla en los escombros. En lo político, nuevas formas de ejercicio del poder impuestas dando lugar a virreinatos. En lo económico, una apropiación de recursos naturales y explotación indiscriminada de nuestra mano de obra. Y en lo religioso, hubo una imposición del cristianismo, dejando de todo lado sus creencias religiosas y mitos religiosos. Es allí donde se habla de no solo de Europa, sino de las prácticas hegemónicas de cualquier continente, donde se globalizan y se imponen. En el contexto de la epistemología del sur se abre paso en un contexto donde las relaciones de poder del capitalismo y el colonialismo están 100% arraigadas hace más de 500 años, producto de la conquista, de la colonización por parte de Europa a este continente. Se habla también de la pérdida de los sustantivos críticos, no hay ideas nuevas, no hay nada que produzca ese coloniaje, esa Europa que se llenó de científicos, pero ahora en esta época actual no produce ideas, lo que produce son guerras con el norte de Estados Unidos, ¿verdad? Ya la cantera de científicos y de personas que creaban ideas ya desapareció. Ahora lo que hacen es captar las ideas del sur, de los estudiantes del sur, captar esos cerebros y asimilarlos y tenerlos y explotarles las ideas que ellos contienen. ¿Ves? Por eso hablamos en Venezuela desde inicios de los 70, en la extracción de cerebros o ¿cómo es que se decía? La captación de nuevas ideas en aquella época. Y ahí es donde están la fuga de recursos, de nuestros recursos que son propios y que están vigentes.
También se habla de la falta de relación entre la teoría y la práctica, por lo cual nosotros podemos hablar de democracia, ellos hablan de democracia, mejor dicho, y esa democracia es una democracia ficticia, porque la democracia que imponen en los países invadidos es la democracia de la fuerza. ¿Ves? Ahí tenemos ejemplos, Irak, Siria, todos los países de esa parte del mundo están invadidos por Estados Unidos y sus aliados, donde han acabado con cantidades de familias y que no han subsistido, no han podido sobresalir como país, sino como colonia. Ahora son colonias dependientes de Estados Unidos como tal, explotados y humillados como nos quieren tener a nosotros. También hablamos en este contexto de las múltiples epistemologías contrahegemónicas entre la cultura dominante. Nuestras ideas están saliendo a flote, poco a poco se está generando una revolución de ideas. Esas ideas están tomando cuerpo, están tomando fuerza, por eso vemos los diferentes movimientos revolucionarios que están regados por todo el continente y parte de Europa. Lo que pasa es que en ese contexto la mediática, la parte de las telecomunicaciones está invadida, está dominada por los grandes capitales que tienen sus intereses en que esas ideas no salgan a la luz y que no perduren en el tiempo. Por otro lado, también podemos hablar de las nuevas formas de conocimiento con base en los saberes alternativos con validez flexible. En esta parte, como anteriormente les expliqué, no hay mucho avance, o el avance es poco, pero considero que seguro que ya se están abriendo nuevos espacios, nuevas formas de conocimiento para poder proyectarnos, ¿verdad? Utilizando las herramientas que ponemos o que tenemos a disposición y que las hemos sabido desarrollar en base a nuestra vivencia, a nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Por eso es que se hace flexible y puede servir no solo a nuestro país, Venezuela, sino al resto de países que puedan de una u otra forma estar viviendo la misma situación. Por eso es que debemos masificar este conocimiento, debemos darle mayor fuerza a la epistemología del sur para que se cree una revolución de ideas, una revolución de cambio para poder independizarnos mentalmente, diría yo. Continuando con la dinámica de la exposición, mi persona, Luis García, les hablará sobre las premisas de la epistemología del sur. Es así como, en primera instancia, encontramos que la comprensión del mundo es más amplia que la comprensión occidental del mismo. De este modo, se establece dentro de las dimensiones de la injusticia social, hay que incluir la injusticia cognitiva. A partir de estas aseveraciones, considera que la transformación de la humanidad quizás no tiene que seguir los estándares de la transformación capitalista o socialista del mundo occidental, sino que puede adquirir otra forma, pero para encontrarla necesitamos tener otros conocimientos que, dicho de paso, ya existen en el sur cognitivo. En esa misma línea se inscribe la segunda premisa, la cual establece que la diversidad del mundo es infinita, ya que para la epistemología de la emancipación social se aplica este principio dadas las diferentes maneras de pensar, sentir y actuar. Por tanto, requieren diferentes formas de relación. La tercera premisa es que la gran diversidad del mundo no puede ser monopolizada por una teoría general, debido a que la epistemología del sur plantea que se debe buscar múltiples conocimientos
para poder resolver la variedad de problemas existentes. Surgimiento de la epistemología del sur. Esta surge como una crítica de descolonización epistémica al modelo de racionalidad occidental dominante al que Boaventura de Sousa llamó la razón indolente, y para ello planteó tres sociologías que evidencian la crisis del modelo colonial capitalista, entre las que se encuentran la llamada sociología de las ausencias, sociología de las emergencias y el trabajo de su traducción. Sociología de las ausencias. Con relación a la sociología de las ausencias, la epistemología del sur considera la existencia de 5 monoculturas que van originando sujetos ausentes, que son las siguientes. En primer lugar, la monocultura del saber y el rigor científico, cuyo planteamiento invisibiliza prácticas y conocimientos que no están dentro de la ciencia del conocimiento científico dominante. En segunda instancia, establece la monocultura del tiempo lineal. Aquí la epistemología occidental ubica la idea de que existe un futuro mejor que solo puede ser alcanzado siguiendo la cultura dominante. Define la idea de progreso con base en los ideales eurocéntricos capitalistas. Luego encontramos la monocultura de la naturaleza de las diferencias. Al igual que la anterior, establece a los pueblos occidentales como superiores y discrimina a los demás como inferiores. Aquí también se incluye a los afrodescendientes, las etnias indígenas, los movimientos feministas, entre otros. La siguiente monocultura es la escala dominante, la cual borra del mapa los contextos locales, particulares, basados en principios globalizadores y universalistas. Finalmente, establece el productivismo capitalista, el cual establece el crecimiento económico y su productividad determina en el trabajo humano, excluyendo experiencias de producción social a las que consideran improductivas, por ejemplo, las empresas de producción social y comunal. Sociología de las ausencias. Con relación a la sociología de las ausencias, la epistemología del sur considera la existencia de 5 monoculturas que van originando sujetos ausentes, que son las siguientes. En primer lugar, la monocultura del saber y el rigor científico, cuyo planteamiento invisibiliza prácticas y conocimientos que no están dentro de la ciencia del conocimiento científico dominante. En segunda instancia, establece la monocultura del tiempo lineal. Aquí la epistemología occidental ubica la idea de que existe un futuro mejor que solo puede ser alcanzado siguiendo la cultura dominante. Define la idea de progreso con base en los ideales eurocéntricos capitalistas. Luego encontramos la monocultura de la naturaleza de las diferencias. Al igual que la anterior, establece a los pueblos occidentales como superiores y discrimina a los demás como inferiores. Aquí también se incluye a los afrodescendientes, las etnias indígenas, los movimientos feministas, entre otros. La siguiente monocultura es la escala dominante, la cual borra del mapa los contextos locales, particulares, basados en principios globalizadores y universalistas. Finalmente, establece el productivismo capitalista, el cual establece el crecimiento económico y su productividad determina en el trabajo humano, excluyendo experiencias de producción social a las que consideran improductivas, por ejemplo, las empresas de producción social y comunal. Quien les habla, la profesora Elizabeth, citando a de Sousa Santos en su libro Pensar para poder pensar, en su capítulo 1, donde nos define la sociología de las emergencias y nos dice que consiste en sustituir el vacío del futuro según el tiempo lineal por un futuro de posibilidades plurales y concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que se va construyendo en el presente a partir de las actividades del cuidado. El concepto que preside a la sociología de las emergencias es el concepto de todavía no. La sociología de las emergencias consiste en la investigación de las alternativas que caben en el horizonte de las posibilidades concretas, en tanto que la sociología de las ausencias amplía el presente, uniendo a lo real existente lo que de él fue sustraído por la razón eurocéntrica dominante. Para ello es necesario despensar mucho de lo que hasta ahora ha sido pensado como cierto y perenne, sobre todo en el norte global. El primer despensamiento consiste en aceptar que la comprensión del mundo es mucho más amplia y diversificada que la comprensión occidental del mundo.
El segundo despensamiento es que esa diversidad es infinita y no puede ser captada por ninguna teoría general, por ningún pensamiento único global capaz de abarcarla adecuadamente. Los saberes que circulan por el mundo son infinitos. No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Solo así será posible crear la interrupción que permita imaginar y realizar nuevas posibilidades de vida colectiva, identificar alternativas reprimidas, desacreditadas, invisibilizadas, que en su conjunto representan un fatal desperdicio de experiencia. Tomando en cuenta lo que dice de Sousa en estos tres despensamientos, se observa que han surgido estatutos jurídicos donde la madre tierra es considerada como un sujeto de derecho. Los ríos también han pasado a ser sujetos de derecho. Estas innovaciones jurídicas surgen por no solo por concesiones generosas de las clases dominantes y las élites eurocéntricas. Esto indica el fin de procesos de lucha de larga duración, de resistencia contra la explotación capitalista y colonial, que se impusieron operativamente de modelos o desarrollos que previsiblemente solo benefician a los explotadores. El carácter de emergencia reside en el hecho de ser gérmenes de otra relación entre humanos y naturaleza, que puede ser potencialmente decisivas para resolver los graves problemas ambientales que afrontamos. Soy el profesor Lisandro Pérez y hoy me corresponde hablarles sobre el concepto de sociología. La misma es una ciencia que estudia al ser y el obrar de las personas en arreglos organizativos e institucionales específicos. No existe sociedad sin estructura y cultura, pero no existen ambas sin los individuos, o sea, nosotros, los sujetos, quienes conformamos la sociedad. Sin las prácticas de estos sujetos y maneras de cómo se van relacionando los grupos sociales a lo largo del tiempo. El objetivo de la sociología es que pretende dar cuenta de la forma como está organizada la sociedad y cómo se reproducen a lo largo del tiempo las relaciones, prestando atención a la práctica de estas relaciones, a los vínculos de las personas y de las relaciones de estos con los grupos y las instituciones. La sociología es una ciencia relativamente nueva y considero que en la medida que los cambios sociales se den con la rapidez de la actualidad, va a adquirir mayor preponderancia. Ya lo estamos viviendo. Para poder explicar de forma científica todos estos cambios y de esta manera poder adaptarnos a los mismos. La sociedad que logre hacerlo podrá dar respuesta a sus necesidades con mayor eficacia a través del método científico. Saldrá favorecida con respecto a aquellas sociedades que no lo hagan o que lo hagan de una forma más tardía. Muchas gracias. La sociología de traducción implica una interculturalidad que se basa en la idea de incompletud y complementariedad recíproca de las culturas, que abra espacios de comunicación e inteligibilidad recíproca entre diferentes pueblos, saberes y formas de vida. Ecología de saberes. La ecología de los saberes se desarrolla para contrarrestar las monoculturas de modo de hacer presente a los ausentes, tomando en cuenta lo siguiente: la ecología de saber, de la cual posibilita que la ciencia no sea de una monocultura, sino una amplitud de saberes que conjuga el saber científico con el saber popular, el saber indígena y el saber campesino. La ecología de las temporalidades. Aquí se establece la presencia o relevancia de diferentes tiempos sin desechar los antepasados de diferentes culturas, dejando de ser tildado de anacrónico y primitivista y por el contrario convertirse en algo actual. Por ejemplo, la lucha de resistencia indígena y popular. Ecología del reconocimiento, la cual empieza por descolonizar nuestras propias mentes para producir algo distinto. La ecología de las transversalidades, con la posibilidad de articular proyectos tanto a escala local, nacional y global. La ecología de las productividades. Aquí encontramos la recuperación y valoración de los sistemas alternativos de producción, como las organizaciones económicas populares, cooperativas obreras,
empresas de economía solidaria, empresas de producción social que han sido ocultadas e invisibilizadas y menospreciadas por los capitalistas neoliberales. De Souza sostiene que para contribuir con un cambio social es necesario democratizar la democracia, por lo que surge el sustantivo participativo, la democracia participativa. Igualmente, dice que es necesario desmercantilizar y descolonizar a partir de la epistemología del sur. Esto significa refundar los conceptos de justicia social al incluir la igualdad y la libertad, el reconocimiento de la diferencia, la justicia cognitiva. Esto se refiere a la ecología de saberes, y la justicia histórica. Esto hace referencia a la lucha contra el colonialismo extranjero y el colonialismo interno. En definitiva, esto implica un nuevo paradigma epistemológico y sociocultural. La tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia fragmentada. Pensamiento de Boaventura de Souza. Este pensamiento es un compendio de lo que nos ha venido sucediendo en las últimas décadas. Cada vez que un pueblo se levanta en contra de la dominación, del colonialismo, del imperialismo, van a ir contra él, a oprimirlo. Y si éste busca la unión con otros pueblos para hacerle frente, van a tratar de fragmentarlo, utilizando diversos métodos. Se ha repetido la historia, le sucedió a nuestro libertador Simón Bolívar con la Gran Colombia. Y nos acaba de suceder en las décadas más actuales, con los gobiernos progresistas de izquierda en los años 2000-2010, con el presidente Hugo Chávez de Venezuela al frente, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil. Nos corresponde a nosotros como docentes decir la verdad, que es negada diariamente con la dictadura de los medios de comunicación. Y hay que sembrar la semilla en nuestros jóvenes, porque más tarde que nunca, con esta semilla que germinará, lograremos un mundo más justo y libre, con la ayuda de Dios, pero activándonos para conseguirlo. Muchísimas gracias.